soy la contadora Juana Umaña Aguilar, vicepresidenta de calidad en la práctica profesional del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz y socia de la firma México Global Alliance. En esta ocasión estamos participando con un tema de normatividad contable que específicamente es NIF de 5 arrendamientos. Pues bien, esta NIF tiene como antecedente el año de 1991, en el cual entró en vigor el boletín D5, que también se llamaba arrendamientos. Este boletín entra en vigor en convergencia con la NIC 17, que era la NIF internacional o la norma contable internacional, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Información Contable. Pues bien, este boletín establecía una clasificación de los arrendamientos en arrendamientos operativos y arrendamientos financieros con un tratamiento contable diferenciado entre uno y el otro. Sin embargo, esta normatividad, los diferentes organismos internacionales, emisoras de principios, de boletines, de normas, identificaron que estas disposiciones no tenían una representación fiel de la sustancia económica de los arrendamientos y por lo tanto a nivel internacional esta norma fue modificada. En consecuencia, el CINIF, que es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, también modifica la normatividad en México, derogando el boletín D5 y emitiendo en el año 2017 la NIF D5. Esta NIF D5 entra en vigor a partir del 1 de enero del 2019 y bueno, dentro de lo más importante que establece esta NIF, primero nos define qué debemos de entender por un arrendamiento. Y nos dice que un arrendamiento es un contrato mediante el cual se transfiere a un arrendatario el derecho del uso de un bien o de un activo por un periodo determinado y bueno, con la condición del pago de una contraprestación. Si vemos este concepto, pues no está tan alejado a lo que nosotros pues siempre hemos entendido como un arrendamiento de un bien. Es un concepto que tampoco es tan nuevo. Sin embargo, la norma sí establece aspectos contables innovadores, como es, primero, elimina la clasificación de arrendamiento financiero y arrendamiento operativo y por lo tanto ese tratamiento diferenciado de los arrendamientos también se elimina para dar paso a un solo modelo contable para el registro de los arrendamientos desde el punto de vista del arrendatario. ¿Cuál es el aspecto más relevante de esta nueva norma? Bueno, relativamente nueva, ya que inició en vigor en 2019. El aspecto más relevante es que se modifica precisamente el método de registro de los arrendamientos, que antes era bajo el método de línea recta, es decir, registrar directo al gasto todos los pagos o devengaciones de las rentas, pues directo al gasto, el método de línea recta, y que ahora este método pues ya desde el punto de vista del arrendatario ya no es aceptado. ¿Qué es lo que nos contempla ahora la norma? Bueno, la norma nos contempla el que en lugar de hacer este registro directo al gasto, los arrendatarios deberán de registrar un activo por derecho de uso contra un pasivo por arrendamiento, ¿sí? Entonces, ese activo subyacente, que se entiende como activo subyacente, el bien objeto del contrato de arrendamiento, se va como a registrar dentro de los activos de la entidad que es la arrendataria o el arrendatario, ¿sí? También otro cambio importante es que este activo por derecho de uso va a generar un gasto denominado depreciación, o sea, un gasto por depreciación, o puede ser también una amortización, dependiendo del activo o del tipo de bien que sea objeto del contrato. El pasivo, que se llama pasivo por arrendamiento, va a generar un interés. En ambos casos, los dos se van a reconocer a resultados. Aquí es importante también tomar en cuenta
que no todos los contratos de arrendamiento, no a todos los contratos les va a aplicar esta nueva normatividad. Es decir, esta nueva normatividad de reconocimiento de un activo y de un pasivo es para aquellos contratos de arrendamiento que sean de largo plazo. La misma NIF nos dice qué debemos de entender por largo plazo. Nos dice contratos de arrendamiento de más de 12 meses, es decir, de más de un año, y que amparen activos de alto valor. Entonces, esa norma le va a aplicar a contratos de más de 12 meses, activos de alto valor, y el tercer requisito es que en el contrato se transfiera al arrendatario el control del uso del activo o del bien objeto de ese mismo contrato. Esos son a donde les va a aplicar. Ahora, ¿a qué otros tipos de bienes no le aplicaría esta norma? No es para todos los contratos de arrendamiento. A contrario sensu, pues arrendamientos de menos de 6 meses o de bienes que amparen bienes que sean de bajo valor, pues no se les aplicaría esta normatividad, y a esos contratos se les seguiría dando el tratamiento contable de registrar en línea recta el pago de la renta. También hay otros tipos de bienes cuya arrendamiento no le aplicaría esta norma, como por ejemplo, ¿cuáles? Arrendamientos de bienes biológicos, acuerdos o arrendamientos de sitios para la exploración de petróleo, de gas natural, de minerales o de otros activos o otros bienes no renovables, a los activos intangibles, por ejemplo, también porque tienen su norma particular, los activos intangibles. A esos tipos de bienes no les aplicaría esta norma. Bueno, en este punto tendríamos ya muy claro que en contratos de arrendamiento de largo plazo y de activos de alto valor, tendríamos que aplicar el reconocimiento de un activo y de un pasivo. Pero ¿de cuánto sería este activo? Porque estamos hablando de un activo subyacente, es decir, un bien que realmente no es propiedad de la empresa. Entonces tendríamos que ahora analizar las normas de evaluación, las cuales nos dicen cuál va a ser el monto con el cual vamos a registrar o reconocer tanto el activo por derecho de uso como el pasivo por arrendamiento. Bueno, la primera norma de evaluación nos dice que la evaluación inicial del activo por derecho de uso es a su costo. Y ahorita vamos a ver cuál va a ser ese costo. Y el reconocimiento inicial del pasivo por arrendamiento es al valor presente de los pagos futuros que amparan el contrato de arrendamiento. O sea, que si un contrato de arrendamiento es a 5 años y contiene una renta anual de 1 millón de pesos, lo que tenemos que hacer es calcular el valor presente de los 5 millones de pesos que ampara ese contrato. Para hacer este cálculo de valor presente necesitamos pues una tasa de descuento, una tasa de interés. Aquí lo que nos dice la norma es que se analice el contrato y se identifique la tasa implícita que tenga este contrato. Si por alguna situación el contrato no tiene esa tasa implícita o es muy complicado identificarla, entonces podremos aplicar una tasa incremental del mismo arrendamiento o una tasa de riesgo libre determinada. Pero necesitamos una tasa de descuento para poder calcular el valor presente, por ejemplo, de estos 5 millones de pesos. Una vez calculado ese valor presente, ese es el registro o el monto con el cual vamos a registrar el pasivo, y por ende ese mismo monto va a ser el costo del activo. Entonces vamos a registrar el pasivo por arrendamiento contra el activo por derecho de uso. Ahora, en el caso del activo por derecho de uso, el costo implica el valor de este pasivo por arrendamiento más si se paga la renta por anticipado, por ejemplo, que a veces es un acuerdo común o frecuente que se pague la renta por anticipado, sería más la renta por anticipado y más algún otro costo que se tenga por el contrato de arrendamiento. Eso sería el costo del activo con el cual se estaría haciendo la evaluación inicial de ese activo por derecho de uso y la evaluación inicial del pasivo por arrendamiento. Ahora, la norma nos marca que también tenemos que hacer una evaluación posterior. ¿En qué casos haría esa evaluación posterior, tanto del activo como del pasivo? Bueno, el activo
también se va a ir afectando posteriormente de la depreciación o amortización, y también si el activo subyacente tiene algún deterioro, pues habría que afectar, tener una evaluación posterior de ese activo por derecho de uso. En el caso del pasivo, el pasivo se afecta de los intereses que genera ese pasivo, ¿sí? Y también se afecta de los pagos. Cuando se hace el pago de la renta, el pasivo se disminuye, entonces se va afectando del pago del pasivo. Pero un aspecto muy importante de la evaluación posterior del pasivo por arrendamiento es considerar que si ese contrato original con el cual se hizo ese cálculo tiene alguna modificación posterior, como por ejemplo que se modifica el plazo, o sea que pues inicialmente era de 5 años, pero se amplía a 8, o era de 10 años y disminuye a 5, o se modifica el valor de la renta, o se le incluye una tasa de interés que no tenía, o se modifica la tasa de interés. Eso significa que si el contrato original con el cual se calculó el pasivo por arrendamiento tiene algún cambio, se tiene que recalcular ese pasivo por arrendamiento. La norma dice hacer una remedición de ese pasivo por arrendamiento, y entonces ahí es donde hay una evaluación posterior. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, que con esta norma vamos a tener un activo por derecho de uso, un pasivo por arrendamiento, que esto nos va a afectar un tanto pues el valor de los bienes, del estado de situación financiera de la entidad, pero también nos va a afectar el estado de resultados integral. ¿Por qué? Porque vamos a estar reconociendo en el gasto una depreciación, una amortización y un gasto financiero. Hay que tomar en cuenta que estos gastos son netamente contables o financieros, no tienen efecto fiscal, lo cual significa que cuando estemos haciendo el cálculo del ICR, por ejemplo, del ejercicio, estos gastos, esta depreciación, esta amortización derivada de ese activo por derecho de uso y estos intereses derivados del pasivo por arrendamiento son una partida contable no fiscal. Es decir, es un gasto contable no fiscal. No significa que sea un no deducible, no. Es un gasto contable no fiscal. Ahora, el pago de la renta, porque tenemos el pago de la renta. El pago de la renta, si reúne todos los requisitos fiscales que marca la ley de impuesto sobre la renta, bueno, ese pago va a participar en la conciliación contable fiscal como una deducción fiscal no contable, ¿sí? Lo vamos a hacer deducible y va a participar como una deducción o un gasto fiscal no contable. Pues bien, ahora ya vimos las normas de evaluación. Ahora vamos a ver lo que nos dice la NIF de 5 sobre las normas de presentación y revelación. Bueno, el activo se tiene que presentar dentro del estado de situación financiera. Nos dice como la primera regla es que se presente en el rubro que le correspondería si este bien fuera propiedad de la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de una renta de un inmueble, porque se rentó la oficina, la bodega, un inmueble, ¿no? Un edificio, si este fuera propiedad de la empresa, se tendría que presentar en el rubro, en el estado de situación financiera, en el rubro de propiedades, planta y equipo, ¿no? Bueno, no es propiedad de la empresa, pero sí se tiene que presentar en el activo, y entonces ese activo por derecho de uso se tendrá que presentar dentro del rubro de propiedades, planta y equipo. Opcionalmente nos dice la norma que se podrá presentar por separado también, no tendría que ser forzosamente dentro de ese rubro de propiedades, planta y equipo, sino se puede presentar por separado. En ambos casos se debe de revelar dentro de las notas, esa es la norma de revelación. Bueno, si está dentro del rubro de propiedades, planta y equipo, en que generalmente se incluye una nota para ese rubro donde se detalla cuánto es de edificios, terrenos y los demás activos y bienes de la entidad. Bueno, ahí también se tendría que detallar y separar cuánto es en esa nota del activo por derecho de uso, ¿sí? Y cuánto fue de la depreciación o amortización, dependiendo de ese activo por derecho de uso, en la nota respectiva.
Ahora, en el caso del pasivo, el pasivo se puede presentar, también te da esa opción, o la puedes presentar por separado de los demás activos, de los demás pasivos, como el pasivo por arrendamiento, o bien se puede presentar dentro de los pasivos, pero en la nota se deberá de indicar y separar el monto de ese pasivo por arrendamiento. Y los intereses que se registran, o sea, los gastos financieros que se registran por ese o derivado de ese pasivo por arrendamiento, se tiene que presentar en el estado de resultados dentro del RIF, del resultado integral de financiamiento. Y también nos dice en las reglas de revelación que en la nota respectiva del RIF deberá de separarse cuánto es de los gastos financieros por el pasivo por arrendamiento. Ahora, la depreciación y la amortización dentro del gasto, de lo que es el estado de resultados integral, se debe presentar dentro del mismo rubro en el que se presente, o sea, en el mismo gasto y su clasificación donde se presenten las depreciaciones y amortizaciones de los bienes de la empresa. Pues bien, estas son las normas y lo más relevante de la NIF D5 en cuanto a sus normas de evaluación, presentación y revelación y los cambios más importantes. Solo me resta concluir lo importante que es analizar, revisar de manera detallada los contratos de arrendamiento para poder identificar de esos contratos a los que se les debe de aplicar esta norma, que ya es obligatoria desde el 2019, y cuáles contratos pues pueden amparar bienes de menor valor y contratos a corto plazo a los cuales no se les deberá de aplicar esta norma. Pues hasta la próxima.